diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echando suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora que porque nos ha venido este mal, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos habían sabido que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos apiede? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tómame y échame al mar, y el mal os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en la Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia, amado Dios, y exaltando tu nombre en alto, Padre. Presentamos a tu sierva, Padre, ante tu trono, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú pases carbón encendido sobre su labio, para que de su boca salgan palabras ungidas con tu Santo Espíritu, un espíritu de revelación en Cristo Jesús, para que ministre a tu pueblo, Dios Santo. Que esa palabra penetre en lo más profundamente en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, Padre, en nuestra mente, para que después nosotros podamos ser testigos fieles a esa palabra, a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en el día de hoy y por lo que harás, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. He estado en estas últimas semanas, desde que empezó el año, desde que declaramos nuevo comienzo, amén, dentro de nuestra iglesia, y también se declaró un nuevo comienzo en mi casa, no tanto el pastor y yo como persona, pero sí en cambiar unas cosas en la casa, amén. Al pastor no le gusta mucho eso, así que vamos a evadir un poquito el tema, pero el Señor, en mi cumpleaños, todo empezó cuando el Señor permitió que una pastora me regalara un cuadro sobre el mar. Los que me conocen hace años saben que a mí me encanta el mar. Es algo que es mi pasión, es algo que es bello para mí. Así es que tenga tiburones o no. La cuestión es que el Señor empezó, cuando yo empecé a declarar, y la pastora lo empezamos a declarar, y las líderes, nuevo comienzo, amén. Pues yo empecé a declarar nuevo comienzo en mi casa, y mientras yo estaba en mi oficina, el Señor me hablaba y me decía: es que tienes nuevo comienzo, pero también nuevo comienzo en mi hogar. Y yo todavía el cuadro estaba en la bolsa de regalo, ¿eh? Porque no tenía dónde ponerlo. Y yo vi el cuadro, el Señor me dice: saca el cuadro y míralo. Y lo había visto varias veces, pero no le había mandado fotos a la pastora porque no sabía dónde ponerlo, no me combinaba. Y yo decía: bueno, ok, Señor, voy a ver el cuadro. Cuando veo el cuadro tiene el mar, tiene como de estas matitas que parecen como si fueran, que tienen como un
y está el mar y hay una verjita y yo, wow, el Señor me hablaba por medio de ese cuadro. Pero entonces el problema no era yo con el nuevo comienzo, el problema era que yo empecé a hablar y yo le decía, bueno Señor, si tú quieres que yo cambie algo en mi casa para ti, para tu gloria, tú tienes que hablarle a mi esposo, porque según mi esposo, pues él dice que yo a menudo tengo que irme por ahí a salir porque la casa a veces me trae muchas ideas de proyectos. La cual él pues no es que no esté a gusto, es que él se rasca la cabeza y sigue andando, ¿verdad? Porque en realidad, hermano, nosotros no tenemos mucho tiempo. Así que yo le dije a mi esposo, el Señor me está hablando de nuevo comienzo. Yo me miraba y se reía y le enseñé el cuadro y yo le dije, ¿tú sabes qué? Él lo pone como un papelito en la agenda, ¿verdad? Y fuimos, y digo, vamos a comprar la pintura. Y cuando estábamos aquí en la iglesia pintando y estábamos arreglando, es un pequeñito testimonio, ¿ven? El Señor me hablaba de la pintura. Me acuerdo que María no estaba, porque bendito ya le estamos mudando, pero la pastora Alba decía, esto es un crema con verdecito. Y yo, wow, ese color está bien lindo. Pero traté de buscarlo, conseguirlos, por cierto. No lo conseguí, de ninguna marca. Ok, no hay problema. Señor, tú me vas a dar la pintura que tú quieras. ¿Amén? Hermano, yo odiaba el color gris. ¿Por qué? Porque el color gris para mí representaba muerte. ¿Por qué? Porque cuando yo de niña en Guayama íbamos a los velorios de la gente, casi siempre las cortinas de atrás eran o color vino o color gris. Entonces, pues eso me traía a la mente como muerte. Y un día la pastora Alba me dice, no, pastora, ese color es bien lindo, ese color es bien lindo para decorar. Y yo le decía, no, eso es de muerto. Y ok, lo dejamos así, ¿verdad? Porque no vamos a entrar en una discusión. Entonces el otro día ella me dice, ella no ha ido a casa todavía, pero ella me dice, adiós pastora, el gris no era de muerto. Amén. La cuestión es que empecé a coger unos colores para la sala y mi sala ahora mismo representa el mar. Amén. Porque el mar trae paz a mi vida. Amén. Y el Señor me trae paz. Yo me siento en mi sala solita, amén. Y yo miro alrededor y yo me siento como si estuviera en la playa, amén. Porque tengo muchas cositas de la playa. Y el color, ¿verdad? El color claro de esa playa, amén. Pues el Señor me habla por medio de ese tipo, ¿verdad? De ambiente. Y en mi casa también pues hubo un nuevo comienzo. Ahora no puedo seguir haciendo otras cosas porque yo tengo que ir poquito a poco, ¿verdad? Con mi pareja. Así que vamos a empezar la predicación de esta mañana. Porque el pastor mientras estaba pintando me decía, yo no vuelvo a pintar más nada. Así que vamos poquito a poco, amén. Pero lo que quería decirles, hermanos, es que como decía la pastora ahorita, cuando llegue a su casa, empiece a respirar para que le huela a victoria. No solamente en la iglesia va a haber un nuevo comienzo, o empezó el nuevo comienzo, sino en su casa también hay un nuevo comienzo. Amén. Y aunque usted no lo ve, quizás de hoy a mañana, pero lo hay. Reclámelo. Amén. A veces también tiene que ver con físicamente, pero a veces también tiene que ver con usted por dentro y en lo espiritual. Amén. Aleluya. Y el Señor me hablaba en estas 2 o 3 semanas sobre Jonás. Cuando yo estuve estudiando Jonás, Jonás es un personaje bien interesante. Si usted no ha leído el libro de Jonás, es un personaje donde todo el mundo lo único que se acuerda es que el pez lo tragó. Pero no han profundizado específicamente qué fue lo que pasó con Jonás. ¿Amén? Entonces con Jonás viene él vivía en Gat. Amén. Y Jonás, el Señor lo quería mandar a Nínive. Nínive es una capital
del imperio de Asirio. ¿Y qué pasa? Cuando pasa todo esto en Nínive, que era la capital del imperio asirio, dominaba el Oriente Medio durante esos 300 años, pues entonces gradualmente fue absorbido y destruido el reino del norte de Israel. Y Jonás, el nombre de él significa paloma. Paloma para ser su mensajero. Eso era un mensajero de Dios. Amén. Entonces, Jonás vivía en Gat y estuvo viviendo cuando estaba reinando el rey Jeroboam. Amén. Le doy un poquito de historia para que usted sepa de dónde viene Jonás. Jonás era un estadista, pero al mismo tiempo era profeta. Dios lo había escogido como profeta. Así es que el mensaje de Jonás en sí, el libro de Jonás, donde se centra es en la obediencia. Amén. En la obediencia. De eso es que se trata en realidad el libro de Jonás. Ser obediente, pero Jonás no fue muy obediente. Jonás no fue muy obediente. Amén. Entonces Dios llama a Jonás y le dice: ve al pueblo de Nínive y dile que el pueblo tiene que arrepentirse, ¿verdad? Y anúnciales que tienen que arrepentirse. Pero ¿qué pasa? El problema es que Jonás, ¿cuántos de aquí son bien patriotas con su país o de donde viven? Ok. Jonás era bien patriota. Bien patriota. Amén. De donde él venía. Así que él era patriota porque él era un israelita. Y Nínive pertenecía a los asirios. Y despreciados eran enemigos de Israel. Así es que él no tenía muchas ganas, ¿verdad?, de ir a Nínive. Entonces, cuando Jonás, el Señor le dice: Jonás, deja Nínive y anúnciale al pueblo que se arrepientan. Porque el Señor le dijo a Jonás que le iba a tener misericordia. El Señor es misericordioso. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor es misericordioso. Aleluya. Siempre es misericordioso. Amén. ¿Qué pasa? Entonces, cuando él manda a Jonás a Nínive, Jonás, él sabía que, o sea, dentro de él había una batalla. ¿Voy a Nínive si obedezco o huyo y no voy? ¿Cuántos de ustedes son así? O voy aquí y hago lo que el Señor me mandó a hacer, o miro para otro lado y no me importa. Amén. Eso fue lo que hizo Jonás. Jonás dentro de él tenía una batalla interna, porque él era un siervo de Dios, pero no quería ir a Nínive porque no le daba la gana de ir a Nínive. Amén. Porque él decía que era imposible que Dios, que ese pueblo tan grande, que habían tanto pecado, cómo Dios iba a perdonarlos y a tener misericordia de ellos. ¿Ok? Jonás viene y se va al lado opuesto, él se va a Tarsis. En Tarsis cogió un barco, ¿ok? No fue que él fue, de momento le dijo que no al Señor, oye, el pez se lo tragó. No, eso no fue así. Él se va a Tarsis, cogió un barco. Pero ¿qué pasa? En medio del barco empieza una tormenta. Una tormenta. Y los que estaban en el barco le dicen: pero ven acá, ¿por qué esta tormenta si el mar estaba tranquilo? Entonces ellos empezaron a echar, como dice que empezaron a echar suertes. Yo me imagino que no sé si fue cartas o moneda. A veces quizás usted, cuando era un poquito más adolescente, no sé si se acuerdan de la peseta, si caía cara o cruz. Si caía cara, entonces usted hacía una cosa, si caía cruz, el otro hacía otra, ¿verdad? Pues empezaron a echar suertes. ¿Qué pasa? Que al echar suerte le toca a Jonás. Y ellos pues se dieron cuenta como por la suerte y le dicen: ven acá, tú estás haciendo algo que no debes, que Dios esté enojado contigo. Y Jonás como que se queda callado.
cuando alguien nos pregunta, ¿tú estás bien? Y tú le dices que sí porque tú no le quieres decir qué es lo que te está pasando, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando Jonás sigue la tormenta y le dicen, yo no sé, pero a mí me está que tú estás mal, porque esta tormenta no estaba aquí. Y tú, por lo que tú estás haciendo, nosotros podemos morir por ti, podemos perecer por ti. Amén. ¿Y qué es lo que yo entiendo por eso? Lo que el Señor me decía es que muchas veces tú tienes que tener cuidado con lo que tú desobedeces al Señor. Porque no solamente te puede afectar a ti, sino pueden afectar lo que están a tu alrededor. No desobedezcas al Señor, porque las consecuencias que vas a tener no solamente es para ti, sino los que tú amas a tu alrededor. Amén. ¿Qué pasa? Pues Jonás le dice, ¿tú sabes qué? Miren, tírenme por el barco para afuera. Porque ya Jonás se había confesado y le dijo, sí, el Señor te enojó conmigo. Y pues, como dijo que lo tiraran por la vuelta para afuera, como cuando usted con un crucero, si se quiere tirar por el barco para afuera, pues tírese, ¿verdad? Pues lo tiraron para afuera. Amén. Cuando lo tiran para afuera, no se rían. Hay gente que ha muerto en los cruceros porque se emborrachan y se han tirado por la borda para afuera. ¿Amén? Y aunque caigan en el mar, acuérdense que el mar es bastante hondo y el barco es bastante alto. Hay gente que a lo mejor ni se da cuenta que esa persona está ahí, se muere y se ahogan. ¿Amén? ¿Qué pasa? Pues tiran a Jonás. Cuando tiran a Jonás, adivinen qué, cesa la tormenta. Y ellos estaban, gracias Señor, tú sabes, cesó la tormenta. Todo se fue, todo se tranquilizó. Pero en eso, mientras Jonás lo tiraron, que se tranquilizó la tormenta, la Biblia no dice exactamente qué tipo de pez era, sino se refiere a un pez grande. Y también, cuando usted busca, también se refiere a un monstruo marino, porque en esos tiempos había monstruos marinos, ¿ok? Así que mucha gente dice una ballena, que sí, no. Era un pez grande o un monstruo marino que se lo tragó, porque el pez que se lo tragó era suficientemente grande que se podía tragar una persona, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando se traga a Jonás, mira, esto es bien interesante. Cuando se traga a Jonás, imagínese usted viviendo dentro de un pez. Yo no me quiero imaginar, porque yo no sé qué yo hubiera hecho. Pero cuando el pez está, que tiene a Jonás adentro, ¿qué pasa? Entonces Jonás empieza a decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Pero ¿qué pasa? Las algas ya se le estaban enredando en la cabeza, porque acuérdense que el pez come de toda la porquería que le encontré en el mar, y eso lo tragaba. ¿Y quién lo recibía? Jonás, porque él era un hombre chiquito dentro de ese pez. ¿Qué pasa? De rodilla le dice, Señor, por favor, dame otra oportunidad. Yo sé que te desobedecí. Amén. ¿Qué pasa? Pasan 3 días. Pero esos 3 días para Jonás, yo me imagino que eso fue casi 2 o 3 meses o hasta un año, porque no salía del pez. Y él no podía salir del pez. Él no podía. ¿Qué pasa? Lo interesante es que Dios permite que el pez se trague a Jonás. No porque simplemente vino el pez y se lo tragó. Oh, no. Hay algo más profundo que eso. Cuando se traga a Jonás, ¿qué pasa? Que en Nínive, el pez como tal era su Dios. Si el pez no se tragaba a Jonás, no iban a recibir a Jonás en Nínive. Porque al pez vomitar a Jonás en tierra seca, y cuando él llegó a Nínive, no lo hubieran recibido si el pez no se lo hubiera tragado.
porque ellos lo recibieron a él como si él fuera un dios, porque el pez lo montó. De otra manera, no hubiera habido respaldo de Nínive para el mensaje que Jonás iba a traer. ¿Qué pasa? Aquí hay una tipología bien grande. ¿Qué es la tipología? Con una comparación. ¿Por qué? Él estuvo 3 días en el pez, pero Jesucristo mismo le dice en la Biblia, y lo acepta, que él estuvo 3 días en el pez y lo está comparando con la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo al 3er día resucitó. Hay una tipología. Amén. ¿Qué pasa? Bueno, llega a Nínive y Jonás le da los mensajes y empieza a dar los mensajes que Dios le dio. Pero con todo y esto, Jonás estaba enojado, aunque el Señor le había dado la segunda oportunidad. ¿Por qué Jonás estaba enojado? Porque Jonás sabía que el Señor iba a perdonar a Nínive. Jonás no quería y estaba enojado porque como Nínive era enemigo de Israel, no quería que Dios los perdonara. Y como dentro de su corazón él sabía que Dios era piadoso, misericordioso, que el Señor los iba a perdonar. Ese era el enojo de Jonás. ¿Qué pasa? Muchas veces usted se enoja de diferentes cosas, pero usted no sabe el propósito que Dios tiene con ese enojo que usted está pasando. A veces nos enojamos, sí, ¿verdad? Sin ninguna razón. Y cuando usted se enoja por algo, antes de enojarse, ¿verdad?, o que le dé ira, porque somos humanos, piense primero, Señor, ¿cuál es tu propósito con esto? Aunque a mí no me guste, yo no estoy de acuerdo, ¿cuál es tu propósito con esto? Antes de que enojarte, antes de que no te guste algo. Amén. Porque eso fue lo que pasó con Jonás. Y Jonás tuvo que arrepentirse otra vez delante del Señor por su corazón, porque su corazón no estaba bien, porque no deseaba que Nínive se arrepintiera con todos los mensajes que el Señor le mandó a dar. Así que, ¿qué es lo que yo te quiero enseñar con esta pequeña historia? Es que uno tiene que ser obediente a la voz de Dios. Yo no sé cuál es tu llamado en la viña del Señor. Yo no sé por qué tú estás corriendo de tu llamado, porque Jonás estaba corriendo. ¿Y sabes qué? Lo bonito de esto es que no importa dónde Jonás corriera, él se fuera a Tarsis, se fuera a las Bermudas, se fuera a Puerto Rico, se fuera a Cuba, donde fuera, Dios lo iba a alcanzar. Fuera por un pez, fuera por un barco, fuera por una ballena, fuera por lo que fuera. Porque Dios tenía propósito con él. Dios tiene propósito contigo. Donde quiera que tú salgas corriendo, Dios te va a alcanzar. Dios te deja un ratito. Pues mira, ok, no te preocupes que yo te voy a coger, pero yo te voy a coger, te voy a coger en mi tiempo, pero te voy a coger. Te coge y te coge. No esperes que el Señor te coja. Deja de correr. Por eso cuando la pastora, el Señor hablaba por ella esta mañana y el Espíritu Santo la dirigía, era como confirmando el mensaje que Dios me tenía para hoy. No corras. Tú tienes un llamado, no corras. De nada vale que corras. Lo que vas a hacer es tropezarte. Seguir tropezándote en la vida. Mira, no importa cuántos años llegue, puedes llegar hasta los 50, 40 años, y si Dios tiene un propósito contigo, a esa edad que tú tengas, lo va a hacer. No importa qué edad tú tengas. No creas que porque eres joven
sigue cogiendo, no importa hasta la edad que tú llegues, Dios te va a coger. Sea a los 30, 20, 40, 50, 60, entonces menos, te va a coger. Por eso yo a veces le digo a la gente mayor, que yo, ¿verdad?, con mucho respeto, no importa la edad que tú tengas físicamente, Dios tiene un propósito contigo. Dios como quiera te va a utilizar, y esto es para ti, Beatriz. Dios como quiera te va a utilizar. Tú eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. No reniegues lo que Dios ha puesto en ti. Porque Dios a ti te ha llenado de unción poderosa. Y eso nadie me lo ha dicho. Eso me lo mostró el Señor. Tú tienes una unción poderosa en tus manos. Tú tienes unos talentos y unos dones que Dios te ha dado. No corras ni por el pasado, ni por lo que pasa en tu familia, ni por lo que has sufrido. Porque Dios te ha llevado y Dios está contigo. Normalmente no me gusta decir nombres en el micrófono, pero tengo que decirlo. Amén. Así que no, deja de correr. Deja de correr. Y número uno, cuando tú eres obediente a Dios, primero es la obediencia. Pero de nada vale que te sacrifiques si tú no eres obediente. Tú te puedes sacrificar todo lo que tú quieras. Ah, Señor, yo me sacrifiqué. Ah, Señor, pero yo fui a esto. Ah, Señor. No. Para eso para el Señor no vale. Lo que vale para el Señor es la obediencia. Aquí hay mucha gente que tiene unos talentos y unos dones poderosos en el Señor. No los desperdicies. Y como pueblo unido, ayer estábamos, siempre que hacemos una actividad tratamos de estar bien unidos, pero ayer había una unidad, no tanto de unidad física, sino también de corazón. Porque se puede notar cuando un grupo está junto solamente, pues qué remedio me queda, tengo que hacer esto y tengo que, pues, ¿verdad?, estar con fulano o fulano. Esa no es la situación de esta iglesia. Esta iglesia, cuando no hay una actividad, todo el mundo ayuda, todo el mundo coopera. Físicamente estamos unidos y de corazón también. Eso es muy importante. Trabajar unidos de corazón. Así que deja de correr, porque donde quiera que vayas, Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Deja de correr. Y Jonás se tuvo que arrepentir otra vez delante del Señor. Pídele a Dios todos los días que limpie tu corazón. Yo siempre le pido a Dios, Señor, no dejes que nada empañe mi corazón. Que nada empañe mi corazón. Que me mantenga con un corazón limpio delante de Él. Para que no tengamos raíces de amargura, no tengamos dolor en nuestro corazón, no tengamos heridas en nuestro corazón. Dios las sana, pero también tú tienes que poner de tu parte. Dios a mí, hay muchas cosas que quizás ustedes saben de mí y otras que no, pero Dios a mí me ha tirado completamente al revés, pero de cabeza a los pies. No solamente por operaciones, sino lo que usted dirá, eso son operaciones, no es solamente la operación, es el proceso que se pasa dentro de la operación, dentro de la situación, el proceso que se pasa. Y Dios a mí, yo puedo decir con mucha firmeza que me ha talado, me ha hecho como se ha hecho el oro, como se pule un diamante, como se llega a hacer un diamante para que esté brilloso. Porque yo he tenido que dejar que Dios lo haga. Pero si nosotros no dejamos que Dios lo haga, Dios es un caballero y te va a dejar un camino.
es que mira, como decía mi hijo una vez, mi hijo cuando observaba, ¿verdad?, la trayectoria de nuestra vida, de mi vida, él cuando el Señor empezó a tocarlo, él decía, y lo digo una vez aquí en el micrófono, yo no voy a ser como mi mamá. El Señor me toca y yo le entrego al Señor mi vida. Señor, aquí estoy. Porque Él no quería pasar por todos esos procesos. Amén. Así es que, mira, cuando el Señor quiere hacer algo contigo, lo va a hacer como quiera. Y nada te va a parar. Nada te va a parar. Hay algo que el Señor me estuvo hablando también con Jonás. Y es que el enemigo, como decía la pastora Alba, y perdona que voy a repetirlo un poco, el enemigo maquina con tu mente. El enemigo pone pensamientos negativos en tu mente, empieza a reprenderlos. Hubo un momento, y no fueron celos, hubo un momento que cuando uno va, yo no sé si decir bajando o subiendo, pero cuando uno va bajando en edad, Claudia, no sé si bajando o subiendo, uno se siente como que, quizás ella me entiende, porque pues más o menos estamos en el mismo barco. Cuando uno va bajando en edad, uno a veces se siente, no es porque la gente me lo haya hecho ni se lo haya hecho a ella, es que uno se siente menospreciado. ¿Por qué? Porque hay más juventud, hay más gente joven, y uno va bajando en edad y ya uno se siente como que no le preguntan nada a uno. Ya yo estoy vieja, ¿para qué me van a preguntar? No cuentan conmigo, ya yo estoy vieja, ¿para qué van a contar conmigo? El enemigo empieza a maquinar en los pensamientos, ¿verdad que sí? No es que ustedes me hayan hecho algo personal, estoy hablando de mi experiencia, es que se siente así. Por eso la puse ella de ejemplo, porque yo sé que ella también lo ha sentido, porque cuando uno va bajando de edad es bien diferente. Quizás usted joven no me va a entender ahora, pero cuando llegue a la edad de nosotras sí me va a entender. Amén. Pero hay algo bien peculiar que el Señor me decía. Yo te llamé a pastorear, me lo ha confirmado miles de veces. La gente lo quiera creer o no lo quiera creer. Pero también me confirmó que me había puesto una persona para ayudar a pastorear con nosotros. Eso no quería decir, y lo digo, porque yo en ningún momento he sentido celos ni he sentido ningún remordimiento, pero sí el enemigo se encarga de tumbarme. Marieli, no dejes que el enemigo bregue con tu mente. Declara. No sé tu situación, pero declara. Porque Dios a ti te usa en una manera que tú a lo mejor ni te imaginas el instrumento tan grande que tú eres en el Señor. Y ella, sin darse cuenta, me manda un texto y me dice, porque el Señor la usa a veces sin ella saber nada. Me manda un texto y me dice, pastora, el Señor nos puso a los tres a pastorear la iglesia. Ella no sabía, yo no hablaba nada con ella. Y ella me decía en ese texto, porque ella está trabajando, claro, no me puede estar llamando. Me manda el texto y me dice, a usted le manda unas personas, a mí me manda otras y al pastor me manda otras. Y ahí yo me tiré al piso y le di gracias al Señor en mi oficina. Porque yo dije, gracias Señor, porque yo sé que esto fue una maquinaria del enemigo para hacerme sentir que porque estoy bajando en edad, ya Ana Cecilia no existe. Y eso no es así. Yo soy una hija de Dios.
yo soy una reina de Dios y Él me va a usar en diferentes maneras, al igual que la usa ella en diferentes maneras, al igual que usa el pastor en diferentes maneras. Yo nunca he dicho senior pastors y añado a la pastora. ¿Por qué? Porque para mí somos los tres iguales. Hay iglesias, no, nosotros somos los senior pastors, ellos son pastores, no. Yo no creo en eso. Yo creo que yo creo que todos somos iguales en la casa de Dios. Y siempre que hablo, ella esté presente o no, nosotros somos los pastores y está la pastora Alba López. ¿La conozco o no la conozco? Así que Dios es bueno. Y esta mañana cuando ella hablaba, el Señor me lo confirmaba. Y por eso quise traer eso a colación, porque el Señor me había hablado de eso. A mí primero, me habló aquí en la iglesia sobre eso. Y yo quiero que sepan que yo los amo mucho, estoy muy contenta. Amén. Me voy el martes, no regreso hasta mayo 4. El que quiera hablar conmigo, el pastor, lo puede llamar por WhatsApp. Amén. Cualquier pregunta. Tengo que ir a ver mi hija, mis nietos. Amén. No tengo la culpa que vivan tan lejos, pero tenemos que ir a verlos. Así es que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha proveído y hemos podido. Me acuerdo que esa palabra el Señor me la había dado cuando yo estaba destruida porque ella se iba tan lejos. Y nos vamos a ver a nuestros nietos. Yo les pido que oren por salud, por nosotros dos, amén. Porque el pastor tiene que tomarse varias pastillas para que Dorian le brinque encima y diferentes cosas. Así es que, como dije, estamos bajando un poquito de edad. Pero gloria al Señor que nos provee, nos va a dar las fuerzas y vamos a disfrutar con ellos, amén. Así que Dios me los bendiga. Pero antes de terminar, vamos a orar.